Hola, mi nombre es Tomás Pardo y estoy con mi compañero David Pérez y les vamos a presentar el análisis que hicimos sobre el restaurante y la pastelería El Dorado. Bueno, actualmente el sector de restaurantes en Bogotá muestra signos de recuperación y crecimiento tras la pandemia, con un aumento de ingresos nominales del subsector de restaurantes, bares y catering, según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, es crucial considerar los desafíos económicos que tenemos actualmente. En la inflación tenemos un 5,3%. Esto impacta directamente los costos operativos del restaurante. También tenemos un aumento en los costos de arrendamiento, que en algunos casos representa hasta el 18% de las ventas totales. Esto nos reduce la rentabilidad. Y adicionalmente, estudios de Asobares indican que el 72, perdón, 73 de los establecimientos han experimentado una reducción en sus ventas, lo que subraya la necesidad de una estrategia sólida. Bueno, nuestros supuestos de partida son los siguientes. Tenemos una inflación que contemplamos los últimos 5 años. Es decir, desde el 2018 hasta el 2025 nosotros cogemos esa inflación y pues la replicamos en estos años del, del proyecto. Adicionalmente tenemos estos sueldos pues que nosotros logramos conseguir con una investigación pues de más o menos cuánto gana un chef, un mesero, un administrador y pues eh, eso también. Al finalizar el negocio, al cabo de los 5 años, el valor de venta de los activos fue el mismo que su valor en libros. Bueno, esta es la gráfica de los ingresos anuales del año del uno. Tenemos ingresos de aproximadamente 301 millones de pesos. En el año 2 tenemos ingresos aproximadamente de 348 millones de pesos. En el año 3 tenemos aproximadamente 423 millones. En el año 4, 598. Y por último, en el año 5, 769 millones de pesos. Bueno, y estos ingresos se constituyen, pues, lógicamente, por los platos vendidos por el restaurante. Tenemos diariamente un promedio de los 5 años, 2.129.324 pesos. Esto contemplando la cantidad de platos, es decir, por ejemplo, los desayunos son el 20% de los platos vendidos en el día, y así sucesivamente con el resto de platos. Mensualmente, este es el ingreso del promedio mensual de los 5 años. Igual también contemplamos las restricciones de ventas del día sábado, por ejemplo, que se vende la mitad que un día hábil normal. Eh, y también en los ingresos anuales, el promedio contempla también las restricciones de junio, julio y diciembre, que se vende la mitad de los otros meses. Bueno, y en egresos operacionales, en el año uno tenemos 450 millones de pesos, en el año 2 tenemos 485 millones de pesos, en el año 3 527 millones de pesos, en el año 4 621 millones de pesos y en el año 5 722 millones de pesos. Y nuestros ingresos están constituidos por los costos de ventas, es decir, los costos que requiere la materia prima para hacer un plato. El arrendamiento, todos estos costos son promedios anuales, eh, pues de los 5 años. También servicios públicos, eh, también tenemos el personal, pues con los sueldos que anteriormente mencionamos, el aseo que corresponde a un 5% de los ingresos y la papelería que corresponde a un 1% de los ingresos. Bueno, aquí podemos ver un cierto problema, pues vemos que los egresos no superan a los ingresos en la mayoría del proyecto. Nada más hasta a mediados del año 4, podemos ver que se está recuperando un poco esta línea, pero sin embargo vemos que la pérdida es grande. Y esto lo desglosamos mejor acá. En la barra amarilla tenemos los ingresos, en la barra verde tenemos los costos de ventas de cada plato y en la barra gris tenemos los gastos de administración, es decir, ahí están los salarios, están eh, los servicios públicos, el arriendo y podemos ver que pues es bastante a comparación pues de los costos de los platos. Ahora, como podemos observar en esta gráfica, nuestro CAPEX, que es de un total de 200 millones de pesos colombianos, está dividido en dos grandes elementos. Por una parte, tenemos el 75% del CAPEX, que hace referencia a 150 millones, y esta parte se refiere a la ornamentación que se compró en la inversión inicial, es decir, hornos, estufas, ollas, mesas, cosas que se necesitan para poder iniciar el negocio del restaurante.
Y por otra parte tenemos la remodelación que hace parte del 25% del CAPEX, son 50 millones y esto se refiere a la inversión de 50 millones que se hizo a final del año uno. Seguido a eso, en esta gráfica encontramos la depreciación justamente del CAPEX anterior. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos tres, la cual la primera, la más baja, es la depreciación de la remodelación, la que le sigue es la depreciación de los ornamentos iniciales, es decir, de los 150 millones, y finalmente está la suma de ambas depreciaciones, que en este caso se decidió hacer la depreciación por unidades de producción aunque no se alcanza a notar en esta gráfica por la longitud de la vida útil. Más adelante la gráfica se comienza a aplanar para mostrar una gráfica un poquito más cercana a lo que se esperaría. Aquí podemos ver, simplemente va subiendo de manera casi recta. Esta gráfica se encuentra en millones de pesos colombianos, es decir, aquí al final la suma es de 9,702 millones de pesos. Seguido de eso, entonces nos encontramos con los impuestos. Como pudimos observar anteriormente, los egresos que maneja el restaurante es muchísimo mayor, son muchísimo mayor a los ingresos que recibe el restaurante. Por lo tanto, se están generando pérdidas de dinero y al haber pérdidas, es decir, no hay ganancias, no existe un monto sobre el cual se puedan producir impuestos y como no hay ganancias ocasionales, tampoco se puede producir impuestos sobre eso. Entonces, durante el año uno 2 3 y 4 los impuestos son cero y ya en el año 5 los impuestos suben a más o menos 18 millones de pesos colombianos porque representan el 35% de los ingresos o de las utilidades operacionales. Ahora, aquí encontramos entonces el flujo de caja, que como podemos observar en el año cero, el flujo de caja únicamente proyecta los 150 millones de la inversión inicial. Ya en el año uno podemos observar cómo están primero los 50 millones que se invirtieron para la remodelación y encima de eso las pérdidas de utilidad operacional que estamos presentando ya que van en números negativos. En el año 2, 3 y 4 únicamente se ve la utilidad operacional en números negativos y finalmente en el año 5 podemos observar ya una utilidad operacional positiva y encima de esto estaría la liquidación de todos los elementos, haciendo la venta al CAPEX con su valor en libros. Y ahora los indicadores financieros. Como estuvimos hablando a lo largo de toda esta presentación, los indicadores financieros justamente nos enseñan cómo el proyecto no está siendo factible, ya que como podemos observar acá, el BPN y el BAE, que siempre son consistentes entre sí, en este caso, ambos son menores a cero. Y en el análisis, cuando esto pasa es porque el proyecto simplemente no es viable. Ahora, la TIR, en este caso en específico, sí es fiable, ya que como pudimos observar en el flujo de caja, únicamente hay un cambio de signo. Todos estos cuatro son negativos y un último positivo. Y entonces, como podemos observar acá, la TIR de menos 28,95% se encuentra muy por debajo del costo de oportunidad que estábamos manejando, que era de un 12,5%. Lo mismo pasa con la TIR modificada, la cual está presentando un porcentaje de menos 17,84 y también se encuentra muy por debajo del 12,5% que estábamos esperando. Y finalmente, el indicador de beneficio-costo, el cual nos indica si un proyecto es viable o no, de acuerdo si es mayor a uno o en este caso es menor a uno, por lo tanto el proyecto simplemente no es viable. Bueno, y por último, las recomendaciones y las conclusiones. De primera mano tenemos la venta del negocio. La venta del restaurante es una opción para minimizar las pérdidas futuras, ya que el restaurante cuenta con conocimiento de las personas y pues sí, con cierto reconocimiento por parte pues, de las personas. Recomendamos vender la propiedad junto a la marca y su clientela está ya establecida. Si no se quiere vender el negocio, recomendamos un recorte de personal, pues este ingreso, perdón, es lo que más, es el más grande de todos. Entonces, pues recomendamos hacer un análisis de las funciones y de productividades de cada área, de los meseros, del chef, del administrador, para ver cómo podríamos recortar personal ahí. Y estrategias. Recomendamos también renegociar los contratos con los proveedores para que tal vez nos dejen más económicos la materia prima, renegociar el arrendamiento y explorar nuevas estrategias de marketing y promociones para atraer más clientes. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas